General Luis Mendieta, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Muy buenos días, un saludo muy especial al doctor Londoño, a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a todos nuestros amables oyentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, general, la noticia de la semana y seguramente del año en materia política tiene que ver precisamente con la decisión por una parte de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, que mediante un fallo de tutela ordena que se establezcan y empiecen a operar las famosas 16 circunscripciones especiales para la paz, y por otra parte del Consejo de Estado, que en el mismo sentido pidió que empezaran a funcionar las curules para la paz. ¿Usted cree que realmente estas curules son para la paz, son para las víctimas de lo que han llamado ellos el conflicto armado? No, por supuesto que no. Desde hace 4 años, cuando se inició toda esta situación, nosotros estuvimos presentes en el Congreso de la República, cuando se estaban haciendo los debates, allí con Ervin Hoyos Medina, que en paz descanse, presidente de la Federación de Víctimas que ocasionaron las FARC. Estuvimos siempre presentes porque nuestro sentir era que allí no estaban representadas las víctimas. En primer lugar, en esos territorios se habla de 16 curules en regiones donde creo que son más o menos 170 municipios, y donde las FARC siempre hicieron presencia, donde allí causaron toda clase de hechos delictivos. Por lo tanto, si se habla de más de 9 millones de víctimas, ¿qué tenemos? Que en cada una de esas regiones se deberían elegir cada uno de estos representantes por más o menos 560,000 votos mal contados. Pero resulta que allí, en esas zonas, como ellos fueron los que operaron y cometieron toda esa clase de ilícitos, desplazaron a la población. Es decir, que el gran número de víctimas, más de 8 millones, está en las cabeceras municipales y está en las ciudades. Y por decisión allí de esa misma reglamentación, de ese acuerdo, y por eso seguimos insistiendo ante el Congreso y ahora con el señor presidente y seguramente después con la Corte Constitucional, que se permita en esa no una circunscripción regional, sino nacional, para que puedan participar ese gran universo de víctimas. Porque de lo contrario, pues únicamente quedarán elegidos los que ejerzan la violencia en esos territorios o a quien ellos decían que deben ser los candidatos y por supuesto ser los elegidos. Por lo tanto, las reales víctimas que causaron las FARC son las excluidas, las marginadas, las estigmatizadas, las no tenidas en cuenta en estas 16 curules, como lo fue en todo el proceso de paz. Recordemos que allí únicamente estuvieron en ese centro del proceso de los victimarios, es decir, los terroristas de las FARC, y en ningún momento las víctimas que ellos causaron. A nosotros nos tocó agruparnos, hacer una cantidad de cosas para tratar de buscar una representación que hasta el momento, infortunadamente, no se ha tenido ni en el Congreso, ni en el Consejo Nacional Electoral, ni en la Unidad Nacional de Protección, ni en ni partido político, absolutamente nada. Es decir, que hemos sido totalmente excluidos. General, usted... General, yo quisiera preguntarle al general, bueno, ¿qué viene ahora en cuanto a participación? Porque pues si finalmente se ve que pues se vuelve una realidad esas curules, ¿qué se puede esperar de la participación? Porque evidentemente va a ser difícil el mecanismo para escoger y elegir a quienes puedan llegar precisamente a representar a las verdaderas víctimas de todo esto en el Congreso de la República. ¿Cuál es el camino a seguir? Y por supuesto le pregunto, ¿estará usted en la baraja de aquellos candidatos que busquen representar a las víctimas de las FARC? En primer lugar, ya le hablaba de trasladar esa circunscripción regional a una circunscripción nacional. Segundo, hacer la selección de cada curul por hechos victimizantes, es decir, uno por secuestro, otro por tortura, por desplazamiento, seguramente por violencia sexual y otros casos más. Esa sería la segunda solución, si es que se quiere buscar para que en verdad víctimas reales que ocasionaron las FARC lleguen a estas posiciones. Tercero, tener en cuenta, seguramente, en esa inscripción, que personas que hayan participado en los movimientos de izquierda, podríamos mencionar
en estos movimientos terroristas no puedan participar, así sean desmovilizados, porque resulta que muchos de los desmovilizados, de los reinsertados, pues ya se hicieron acreditar en la Unidad Nacional de Víctimas, ya están en las regiones y hace tiempo están haciendo trabajo allí. Entonces, por lo tanto, van a ser los candidatos. Entonces, restringir para que no puedan participar. En cuarto lugar, si usted me preguntaba, por supuesto, todas las víctimas que ocasionaron las FARC quieren ser candidatos a la Cámara, los integrantes de la fuerza pública, y aquí hago una observación. Si hubo un conflicto armado donde estuvieron dos partes, por un lado estuvo las FARC, los terroristas de la FARC, que ese fue el objeto del último acuerdo de paz, porque aquí también se habla muchas veces de que se debe incluir del ELN, de los paramilitares, pero no, esto es un acuerdo con las FARC, entonces allí deben de tener representación quienes fueron víctimas de las FARC. Y en este sentido mencionaba que los integrantes de la fuerza pública también participaron, y a los victimarios les dieron 10 curules y todas las posiciones que ya he mencionado, presupuesto del orden nacional, partido político, etcétera, etcétera. Mientras que a esa otra gran parte de participantes en ese conflicto armado que se habló, pues no se le ha dado participación, hoy en día están retirados, son los que están discapacitados, los que tienen grandes problemas porque no les han nivelado sus mesadas, sus asignaciones de retiro. También tenemos las viudas, los huérfanos, los discapacitados, integrantes de la fuerza pública que prestaron su servicio muy poco tiempo y fueron retirados, únicamente participaron del conflicto y después retirados de la fuerza pública. Por lo tanto, ahí hay unos sectores que, claro, por supuesto, quieren participar y como usted me pregunta, también quiero participar seguramente en la posibilidad de esas elecciones. En general, me queda algo en la cabeza que usted acaba de decir y que no podemos dejar pasar tan rápido, y es que usted afirma que muchos de los desmovilizados, de los terroristas de FARC, se han inscrito como víctimas. ¿A razón de qué se inscriben como víctimas? ¿Víctimas de quién? Por supuesto, allí ya hay cantidad de inscritos y creo que el señor director de la Unidad Nacional de Víctimas mencionaba, hubo colectivos que se organizaron debidamente y en los diferentes municipios hicieron un gran trabajo para inscribirlos como víctimas. Allí se necesita depurar ese censo y depurar ese 9 millones, más de 9 millones de víctimas. Uno de los motivos, desplazamiento, otro de los motivos, los menores que fueron reclutados y que allí fueron y ya fueron adultos, ellos allí se hicieron inscribir, le reconocieron seguramente sus indemnizaciones administrativas, cosa que no se ha hecho con la fuerza pública. Por lo tanto, allí ya hay un trabajo avanzado desde hace varios años. Pues, general, estaremos muy atentos al desarrollo de esta situación, a entender qué es lo que va a ocurrir en cuanto a la jurisdicción que se definirá, si finalmente se atenderá lo dispuesto por el Consejo de Estado o por la Corte Constitucional, la acción de tutela, y cuál será el camino entonces que vendrá para el país. Obviamente estaremos siguiendo muy de cerca estos desarrollos y esperamos tener pues noticias muy pronto en la medida en que logremos entender hacia dónde van con estas 16 curules para las víctimas, pero que en realidad sean para las víctimas. Lo dice usted muy claramente, y es que el acuerdo fue con las FARC. Entonces, ¿qué va a pasar entonces? ¿Por qué dejar a las víctimas de las FARC por fuera, como algunos sectores pretenden, Demar? Pues vea, Sergio, quisiera preguntarle al general Mendieta si al fin está todo resuelto para que llegue a la política. Hemos escuchado muchas versiones respecto de su aspiración, no sé si a Senado o Cámara de Representantes, según entiendo es a Senado, por parte del Centro Democrático. ¿Cómo avanza eso? ¿Es efectivo? ¿Es cierto que usted llegará entonces a hacer política de la mano del Partido Centro Democrático? ¿Ya lo tiene usted así establecido? Nosotros, después del proceso de paz, y con base en los acuerdos que no tuvimos, por supuesto, de acuerdo, participamos en el plebiscito por el no. Posteriormente vimos que se implementó el fast track y de ahí nuestros seguidores constituyeron un movimiento para recoger firmas y buscamos. Infortunadamente la registraduría nos
nos rechazó más del 65% de las firmas por errores que se pasaron la raya, que la firma no coincidía con el número, la firma de la cédula, etcétera, etcétera. Y posteriormente, como a las FARC le dieron posibilidad de participar con su partido político, personería, presupuesto, pues nosotros elevamos ese derecho de petición para que esas víctimas que ocasionaron las FARC pudiésemos tener en ese principio de igualdad el mismo derecho, pero el Consejo Nacional Electoral también nos rechazó esa posibilidad. Por lo tanto, de ahí en adelante nuestros seguidores se dividieron por diferentes partidos políticos. Aquí tengo que hacer esa observación, cada uno tiene la posibilidad de estar donde quiera, y más cuando no hubo la posibilidad nuestra de pero general, pone usted un punto muy importante, y es la financiación. Claro, por un lado las FARC cuentan con la financiación estatal para sus campañas políticas, mientras que las víctimas no gozan de aquello. A cada uno le toca buscar un espacio en una de las colectividades ya establecidas, pero no cuentan con el apoyo del Estado, como sí cuentan los sujetos de las FARC. Por supuesto, a ellos se les asignó miles de millones de pesos anuales y están haciendo su campaña y llevan varios años. Y a eso ha contribuido la JEP en sus desplazamientos, haciendo esos eventos con los integrantes de la FARC, lavando su imagen. Ahora son los patriotas, ahora ya no son los criminales de guerra. La Comisión de la Verdad también ha hecho bastantes desplazamientos en las diferentes regiones del país. Allí están haciendo campaña con todas estas manifestaciones y todos estos pronunciamientos. Es ya un trabajo articulado muy bueno. Lo mismo con la unidad de búsqueda de desaparecidos. Mientras que todas esas víctimas que ellos ocasionaron, después les repito, aquí nunca han sido invitadas, a excepción el evento donde estuvo la doctora Ingrid Betancourt, que desde mi punto de vista también se trató de un evento político, donde la estaban promocionando para un grupo político. Pues, general, y ante esto, ¿irá usted, como le preguntaba Demar Córdoba, irá usted entonces a esa aspiración por el Centro Democrático? Nosotros de momento seguimos con nuestros dirigentes a nivel nacional trabajando en los diferentes municipios, en las ciudades, y allí el Centro Democrático nos abrió las puertas, el doctor Álvaro Uribe, y allí tenemos esa posibilidad en este momento de precandidatura al Senado de la República, porque ya para una candidatura, pues eso obviamente se inicia en ese noviembre, cuando se inscribe legalmente ante las respectivas autoridades electorales. Pues general Luis Mendieta, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Muchas de sus reflexiones nos quedan para ahondar en ellas, precisamente cómo sería esa distribución de las 16 curules que llaman para la paz y que usted nos ha puesto de presente en un censo de víctimas donde hay muchos que llaman excombatientes de las FARC ya inscritos como presuntas víctimas. Increíble. Mientras los victimarios se lo pasean y hacen política, las víctimas, las verdaderas víctimas, no tienen voz y mucho menos voto en la política colombiana. Muchas gracias, general Luis Mendieta. Le estaremos llamando para seguir avanzando en este tema, porque esto viene en los próximos días a convertirse en realidad, para que a partir del 2022 ocupen curules 16 en la Cámara de Representantes presuntas víctimas. Muchas gracias. Un feliz día para todos.